noches, mi nombre es José Manuel Avendaño, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. A continuación les voy a hacer una exposición sobre la Cátedra de Derecho Constitucional, sobre los derechos constitucionales, las garantías y los derechos humanos. Los derechos humanos universales son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos son aplicables a todas las personas, sin importar raza, color, sexo, orientación sexual, religión, opinión política, origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra condición. Los derechos humanos son fundamentales para garantizar la libertad, es primordial, es la columna vertebral de la libertad, porque los derechos humanos nos brindan la igualdad y la dignidad a todas las personas. Y al existir, al ser un feto, ya tienes derecho. Los derechos humanos también son interdependientes e indivisibles. Esto significa que los diferentes derechos humanos están relacionados entre sí o son igualmente importantes. Los derechos políticos y civiles, como el derecho a la vida, la libertad, la libre expresión y el derecho a un juicio justo, son igualmente importantes en los derechos económicos, sociales, culturales, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, que es primordial el derecho a la salud de nuestros ciudadanos en nuestro país, y el derecho al trabajo digno. Necesitamos el trabajo para poder sustentar nuestra familia. Los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad. ¿Cuáles son los importantes de los derechos humanos? Los derechos humanos es importante proteger y preservar la humanidad de cada uno al fin de garantizar que todas las personas puedan vivir una vida digna y una vida como cualquier ser humano en cualquier condición, pero digna, valga la redundancia. ¿Cuáles son las garantías constitucionales? El conjunto de garantías son las normativas judiciales e institucionales establecidas en la Constitución y nuestra Carta Magna y otras normas para asegurar la protección de los derechos fundamentales en su pleno disfrute y ejercicio. Todo el mundo tiene garantías, todos los ciudadanos tienen garantías constitucionales. El derecho es la norma escrita, pero la garantía es la seguridad cierta, la garantía es la seguridad cierta que esa norma se cumpla, que se cumplan las garantías constitucionales. En Venezuela se refiere a los derechos y protección que están consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas garantías, ¿qué te aseguran estas garantías? El respeto, y es importante destacar que el respeto y la protección de estas garantías constitucionales son responsabilidad únicamente del Estado y de todas las instituciones, y los ciudadanos venezolanos son los responsables de las garantías. El respeto de las garantías y de los derechos, por tanto, son obligatorios por los órganos del poder público. ¿Me entiendes? Que los órganos son los órganos públicos son los que te tienen que prestar esas garantías. La garantía estatal de los derechos humanos, como el principio de la progresividad, que significa que cada día va a mejorar, También se establece el principio, que es muy importante, el de la discriminación. No existe y no puede existir ningún tipo de discriminación por ningún índole, ni de orientación sexual, raza, discapacidad. ¿Cuáles son los derechos civiles? El derecho al respeto, a la integridad física y moral de todos los ciudadanos, la inviolabilidad del hogar doméstico y de todo recinto privado. No puede ser perpetrado por ningún órgano público sin ningún orden de un juez, porque tiene que haber un respeto. Es inviolable tu casa, la comunicación a las llamadas privadas en toda su forma, el debido proceso, el derecho al libre tránsito y el derecho a la petición y el derecho a la asociación con fines lícitos, el derecho a la reunión pública y privada, la prohibición de la esclavitud, de la servidumbre y de la trata de personas, en particular de las mujeres, niñas y adolescentes, el derecho a las personas de protección al Estado, el derecho al nombre propio, el apellido del padre y de la madre, y a conocer la identidad de los mismos,
y al derecho de expresión, la información y la garantía de la libertad de cualquier tipo de religión. ¿Cuáles son los derechos más relevantes del derecho civil? Se encuentra el debido proceso, que en nuestra Carta Magna está en el artículo 49 de la Constitución, que consagra y que expresa que el debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Continuación, hablar sobre los derechos políticos. Los derechos políticos son otorgados a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, donde tienen derecho de participación en asuntos públicos, donde se consagra el sufragio como un derecho primordial y un derecho universal. Y nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, consagra que tenemos derecho a sufragar. Y el de asociarse a cualquier fin político, a cualquier partido político mediante los métodos democráticos. De igual manera tienen derecho a la protesta pacífica, y a los funcionarios públicos deben rendir cuenta en su gestión en los capítulos referentes al derecho político del artículo 71-74 de la Constitución. Muy importante que todos los funcionarios públicos tienen que rendir cuenta. Derechos sociales. La Constitución de 1999 considera que el trabajo no solo como un derecho, sino también como un deber, dependiendo de sus actitudes y capacidades físicas. También la Constitución reconoce el trabajo del hogar como una actividad económica que crea el valor agregado. El trabajo es un hecho social básico. El derecho a elaborar es básico en los ciudadanos, que garantiza el derecho al trabajo también en su artículo 91, que expone que tienen derecho a un salario suficiente y digno, acorde a nuestra cesta básica, para que les pueda alcanzar para poder mantener a su familia. Derecho familiar. Los derechos familiares están protegidos en la igualdad de los derechos y los deberes de los miembros de la familia, la protección de la maternidad, paternidad, el derecho de las niñas y adolescentes al desarrollarse en su seno familiar de origen. Los derechos familiares tienen que estar consagrados, que los niños deben estar en el seno de su familia de origen. Importante y primordial y constitucional. Derechos culturales y educativos. Los derechos culturales y educativos están protegidos por la Constitución y otras leyes que garantizan igualdad de las culturas, la promoción de la cultura venezolana, la protección de los trabajadores culturales, la difusión de la información cultural a través de los medios, las redes sociales y cualquier mecanismo donde se pueda difundir. También tienen que difundirse por medio de comunicación para las personas con discapacidad auditiva. Derechos económicos. Los derechos económicos están protegidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Estos derechos incluyen el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda, a la alimentación, a la participación cultural y a la educación cultural y a la libertad creativa. El Estado tiene responsabilidad de garantizar y promover estos derechos para todas las personas y ciudadanos del país. Derechos a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen derechos y están consagrados en nuestra Carta Magna, y el Estado los reconoce como pueblos indígenas. Su forma, su organización, su cultura, sus idiomas propios, así como su hábitat y los derechos. ¿Cuáles son los derechos? Los derechos originarios sobre las tierras ancestrales. Son muy importantes esos derechos que están consagrados en sus leyes indígenas. Legislación indigenista preconstitucional, o sea, la legislación antes de la Constitución del 99. La legislación indigenista se refiere a las leyes normativas que existían antes de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de 1999. Estas leyes normativas establecen ciertos derechos y protección para los pueblos indígenas, aunque en muchos casos eran insuficientes y no garantizaban plenamente sus derechos. Los derechos ambientales. Existen leyes y regulaciones específicas en Venezuela que abordan la protección del ambiente y los recursos naturales. Estas leyes establecían medidas para la conservación de los recursos naturales, la prevención, que es importante, prevenir el control de la contaminación de nuestras aguas y de nuestros aspectos relacionados con los derechos ambientales. ¿Cuáles son los deberes constitucionales? Deberes constitucionales. En cuanto a los deberes de la Constitución de 1999,
Eso, desde el artículo 130 y 135, el capítulo 5 establece que los deberes de todos los venezolanos, siendo el primer deber establecido en el artículo 130, relativo, que todos los venezolanos deben honrar y defender a la patria, a sus símbolos, a los valores culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación. Los deberes constitucionales en Venezuela se refiere a la responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos en Venezuela, y las obligaciones, porque también tenemos obligaciones que tenemos sobre la sociedad y el Estado. La sociedad tiene obligaciones y el Estado también tiene obligaciones en los deberes constitucionales que están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda persona debe cumplir, acatar lo preceptuado en la Constitución, las leyes y los demás actos que dicten los órganos públicos y la responsabilidad social, promoviendo y defendiendo los derechos humanos.